Junto a los iPhone 15, Apple también anunció los nuevos Apple Watch Series 9 y Ultra 2, dos relojes que hemos probado durante estas semanas y de los que os voy a hablar en los próximos minutos. No sois pocos los que durante estos días nos habéis preguntado si merecen la pena viendo los pocos cambios que han introducido este año, y precisamente por eso he creído conveniente hacer un vídeo para ambos y no dos vídeos separados. Vamos a comenzar repasando las cosas que han cambiado con respecto a los relojes de hace un año. En el Apple Watch Series 9, con la caja de aluminio, hay un nuevo color disponible. Este color rosa que se une a las versiones medianoche, blanco estrella, plata y product red. Es un tono de rosa muy sutil que hace que no sea demasiado estrambótico y luzca bastante bien. Con respecto a las versiones de acero inoxidable y al Apple Watch Ultra 2, no encontramos novedades referentes al diseño. A ver, hubiera estado bien que el Apple Watch Ultra 2 hubiera tenido, yo que sé, al menos una variante de color. Se rumoreó tiempo atrás con un color oscuro, pero finalmente no lo vimos y es una pena. El resto de cambios lo encontramos en el interior. El más importante, en el chip que equipan ambos relojes, el S9. La CPU tiene un 60% más de transistores con respecto al Series 8 y su GPU es un 30% más rápida. Ahora, ¿es algo que, haya notado durante estos días mientras usaba el reloj? Pues la verdad es que no. Tanto el Series 8 como el Ultra 2 ya se movían perfectamente por todo el sistema y la mejora es imperceptible. Además, como el reloj no está pensado para mover apps demasiado pesadas ni juegos, tampoco me parece algo determinante a la hora de plantear la compra de cualquiera de estos dos modelos. Este chip tiene también un nuevo Neural Engine de 4 núcleos que puede procesar tareas de aprendizaje automático hasta 2 veces más rápido. Y aquí sí es donde he notado mejoras con respecto a la generación pasada. Ahora las solicitudes de Siri se procesan en el reloj, haciendo por tanto que estas sean más rápidas, también más seguras y, pues cosas como por ejemplo añadir elementos a la lista de la compra o pedirle que encienda una luz o cosas que no requieran de una conexión a internet van a responder de una forma mucho más rápida. A mí, por ejemplo, me desesperaba como simplemente para añadir, añade aceite a la lista compra, añade pan a la lista compra, añade tal a la lista compra. Muchas veces se quedaba pensando, me decía, un momento por favor, y tardaba 1000 años en hacerlo y al final acababa yendo al iPhone para terminar la tarea. Ahora ya eso no pasa. Claro, al no depender de enviar datos a la nube, la conexión ya no es un problema para que Siri procese muchas solicitudes y por tanto ya su velocidad de respuesta mejora considerablemente. También gracias a este nuevo Neural Engine, el dictado de texto es hasta un 25% más preciso que en el Series 8. Eso dice Apple, yo no sé cómo medir si es un 25%, un 20% o un 10%, pero sí os puedo decir que se agradece mucho lo bien que entiende el reloj todo lo que dicta, ya sea para pedirle algo así o para responder un mensaje desde una notificación. El Neural Engine también permite a estos relojes tener acceso a la función doble toque, la cual estará activa con WatchOS 10.1 que sale en unos días y permitirá que con este gesto podamos realizar acciones como descolgar una llamada y colgarla, posponer una alarma, desplazarnos entre nuestra pila de widgets inteligentes, pausar y reproducir canciones y más opciones. Todo sin necesidad de tocar la pantalla. Esto, es ideal en esas situaciones en las que, por ejemplo, estás paseando al perro o estás con bolsas de la compra y demás. Hubo muchas dudas al principio, incluso todavía las hay, con respecto a esta función en concreto, dado que se comparó con las funciones de accesibilidad que permiten usar el reloj con gestos con las manos. Y por eso, voy a seros muy sincero, vamos a probarlas y os cuento las diferencias. Ya veréis. Lo primero que voy a hacer es mostraros las diferencias que hay en las configuraciones de los gestos nuevos del Series 9 y Ultra 2 con respecto a los gestos ya existentes dentro de accesibilidad. Este sería el nuevo apartado para activar el gesto de doble toque de estos dos relojes, ¿vale? Este gesto doble toque está mucho más simplificado y preparado para empezar a funcionar rápidamente cuando te llega un mensaje, una notificación de llamada o para moverte dentro del grupo inteligente de aplicaciones de WatchOS. Ahora vamos a mostraros las diferencias. Vale, voy a desactivarlo porque si quiero irme a los controles o a los gestos de accesibilidad, tengo que desactivar los gestos que vienen con los nuevos relojes porque son incompatibles, no puedo tener activos los dos. Me tendría que ir aquí a Assistive Touch, activo Assistive Touch y me voy a gestos con las manos, ¿vale? ¿Qué diferencias hay? Pues bastantes. ¿Por qué? Porque ya Apple aquí nos da varios gestos posibles que podemos personalizar. Un solo toque con los dedos, un doble toque, cerrar el puño o cerrar el puño 2 veces. Lo malo es que estos no están tan preparados como el gesto del Series 9 y Ultra 2 y por ejemplo, si yo quiero que el doble toque haga lo mismo que el doble toque de los nuevos relojes, sí, equivale a la función de tocar, pero vais a ver que se queda coja si no configuro, por ejemplo, que el toque sirva
un solo toque para ir hacia adelante o ir hacia atrás. Me vais a entender ahora perfectamente a lo que me refiero. Ya de paso os muestro todas las opciones de configuración que tendríamos con cada uno de los gestos. Podéis ir pausando al vídeo para poder ver cada uno de ellos o simplemente comprobarlo vosotros mismos con vuestro reloj. La verdad que no le falta de nada y están bastante bien. Pero si os parece, vamos a la práctica. Me voy ahora al Apple Watch y vais a entender bien a qué me refiero con esto. Vale, vamos a empezar primero mostrando los gestos nuevos que tenemos ahora con el Apple Watch Series 9 y Ultra 2. Me va a entrar una llamada y vais a ver cómo yo ahora puedo descolgar esta llamada con el gesto de doble toque. Ahí estáis viendo, doble toque, sale la animación y ya me sale el aviso de que estoy con la llamada en curso. Voy a hacer doble toque y automáticamente se cuelga la llamada. Vale, esto podría hacerlo con los gestos de accesibilidad. Pues nada, voy a activarlos ahora mismo en un momento y vamos a comprobarlo. Así que activo los gestos de accesibilidad, vosotros no lo estáis viendo, pero yo lo estoy haciendo, ¿vale? Y vamos a verlo. Voy a pedir otra vez a Gonzalo que me haga la llamada y voy a intentar hacer lo propio con doble toque. Como veis, he podido hacerlo sin problema. Es decir, hay algunas funcionalidades que sí podríamos replicarlas perfectamente con estos gestos, pero hay algunas otras que no. Por ejemplo, ¿cómo podría activar yo la pila inteligente? Pues como vais a ver, está un poco cojo el gesto de accesibilidad. Primero, como veis, estoy haciendo doble toque y no se activa por defecto. Tengo que hacer este gesto de doble puño para empezar a visualizar un cursor que lo que nos quiere decir es que si yo hago el gesto de doble toque, lo que se activaría sería esa opción correspondiente. Ahí lo estáis viendo. Pero claro, ¿cómo hago para salir? Pues tengo ya que darle a la corona digital. Ahora, yo si hago el doble toque con la nueva función de los Apple Watch nuevos, se me abre la pila inteligente desde esta vista. Porque yo os decía hace un momento que vamos a requerir, por ejemplo, de ayudarnos de otros gestos, porque si yo hago solo un toque, ¿veis? El cursor va avanzando. Es decir, que para los gestos de accesibilidad es casi conveniente ayudarse de otros gestos para que, sea mucho más práctico, ¿vale? Voy a meterme, ahí, espera, que me confundo, doble toque, y me metería, por ejemplo, en esta funcionalidad. Imaginemos ahora que yo quiero que cerrar el puño sea ir para, que sea pulsar la corona. Vale, lo acabo de activar, a ver si funciona. Exactamente, funciona ahí. Por tanto, se cierra la aplicación. Voy a hacer otro intento, ahora me voy a meter en el icono de batería, ¿vale? Ahí estáis viendo, 96%, cierro el puño y listo. Ahora hago, bloqueo la pantalla y ya se desactiva la funcionalidad de gestos por Assisted Touch. Ahora, que yo quiero volverlo a activar, doble puño y ya vuelve a entrar en acción. Por tanto, si me entrase una llamada, automáticamente ya el reloj empezaría a reconocerme el doble gesto como la posibilidad de descolgar la llamada. En fin, ¿qué gestos me parecen mejor? Pues casi más incluso los de accesibilidad que el doble gesto que nos están vendiendo con los nuevos relojes. Creo, como decía Bernd Schuster, no hace falta decir nada más. En fin, otro cambio que tenemos en el procesador de ambos relojes es un nuevo chip de banda ultra ancha de segunda generación que permite la función de rastreo preciso con otros relojes o iPhone que tengan este mismo chip. Por ejemplo, si le das al botón de buscar tu iPhone desde el centro de control, ahora no solo sonará la alerta característica, sino que el reloj te dará indicaciones visuales para llegar a su posición. Eso la verdad que está bastante bien. Dejamos aparcado el procesador y nos vamos a las pantallas para seguir repasando los cambios que tenemos en estas nuevas versiones. En el Apple Watch Series 9 pasamos de una pantalla que tenía 1000 nits de brillo máximo a una pantalla que los dobla, llegando a los 2000. Evidentemente en exteriores, cuando el sol golpea fuerte, pues se agradece una mejora así. También la pantalla del Apple Watch Ultra 2 es más luminosa, pasando de los 2000 a los 3000 nits, lo cual es una salvajada. Ahora bien, como la pantalla del Apple Watch Ultra 1 se veía tan bien en exteriores, no ha sido un cambio que haya apreciado en exceso. Aunque, por supuesto, se agradece para todos aquellos que vayáis a comprar este como vuestro primer Apple Watch Ultra. Un uso de estas pantallas, que puede veniros bien en un momento dado, es al usar la linterna. Al girar la Digital Crown se duplica temporalmente el brillo para iluminar mejor allá donde estéis. Imaginaos que, por ejemplo, estáis en una montaña haciendo alguna ruta en una noche cerrada, pues os puede venir bien. O por ejemplo, queréis ir al baño de vuestra casa y no queréis encender la luz para no despertar a vuestra pareja, pues también va bastante bien. Y en cuanto a las novedades con respecto a los relojes de hace un año,
ya estaría. Ahora bien, soy muy claro. Si tenéis un Apple Watch Series 8 o un Ultra 1, no merece la pena en absoluto renovarlos. En mis conclusiones os diré en qué casos me plantearía la compra de uno de estos, pero creo honestamente que ha sido una actualización muy justita, tal y como nos acostumbra Apple cada año con sus relojes. Y ojo, en absoluto digo que estos relojes no merezcan la pena, solo que la evolución año a año es tan justa que hace que el ciclo de renovación de los Apple Watch sea bastante largo. En cualquier caso, por supuesto, se agradecen las mejoras a nivel de procesador, no porque fuesen realmente necesarias, pero sí porque Apple llevaba ya 3 años reutilizando el mismo chip pero cambiándole el nombre. El chip S8 del Apple Watch de hace un año era idéntico al chip de los Apple Watch Series 6 y Series 7. Luego, el gesto de doble toque que podemos usar gracias a este chip, pues tengo que reconocer que no lo he usado apenas durante estos días. Pero lo que sí he agradecido bastante es la velocidad del dictado y cómo Siri procesa las respuestas mucho más rápidamente y de forma precisa. Las mejoras en el brillo de la pantalla, por supuesto, también son bienvenidas, sobre todo en el Series 9, donde sí que a lo mejor notáis la mejora con respecto a las versiones pasadas cuando lo uséis fuera de casa. En el vídeo quizás pues no se ha apreciado mucho porque la cámara no lo capta de la misma forma que nuestro ojo humano, pero sí que se nota un poquito más. Al menos que en el Ultra. En el Ultra es verdad que el salto también es considerable, pero como ya se notaba la pantalla tan bien con los 2000 nits en exteriores, realmente el paso a los 3000 no es algo que se agradezca tanto, pero por supuesto es bienvenido siempre. Ahora bien, una vez dejado claro que estos relojes no se los recomendaría para los que ya tuvierais cualquiera de los anteriores, voy a hacer un repaso rápido al resto de especificaciones de estos para aquellos que no estén al tanto de las características principales de ambos, porque, bueno, quizás a lo mejor se estén planteando renovar el suyo o incluso comprarlos como primeros relojes. Empezamos con el diseño, y el diseño del Apple Watch Ultra 2 es considerablemente más grande que los Apple Watch normales. Su caja es de 49 milímetros, lo cual hace que, para un usuario que tenga una muñeca pequeña, quede exageradamente grande y mal. Su caja está construida en titanio, lo cual la hace mucho más resistente que la de los modelos normales. La corona digital y el botón lateral sobresalen un poco del diseño de la caja y son más grandes para que sea más fácil accionarlos cuando estamos haciendo actividades en las que llevamos guantes. La corona es un poquito más incómoda de utilizar con respecto a las versiones normales, dado que solo podemos trabajar con la parte superior, dado que los laterales de esta están protegidos. Y luego en el lado izquierdo tenemos el botón acción, que podremos configurar para que funcione como queramos, por ejemplo para iniciar un entreno o un cronómetro. En cuanto a diseño del Apple Watch Series 9, no hemos visto variaciones con respecto a los modelos de años anteriores. Tenemos su característica pantalla con bordes curvados y mismos tamaños de caja, 41 y 45 milímetros. Pasamos a la pantalla. La pantalla del Apple Watch Ultra 2 es más grande que la del Series 9 y está protegida con cristal de zafiro. Además vemos como esta es completamente plana y está incrustada dentro del chasis del reloj para protegerla de golpes laterales. La pantalla del Series 9 no es tan resistente y posiblemente pues con el paso del tiempo pueda sufrir algunos arañazos si no tienes cuidado y lo vas golpeando con algunas superficies. La autonomía de estos relojes sobre el papel dista mucho una de otra. El Apple Watch Ultra 2 llega hasta las 36 horas según Apple y la del Apple Watch Series 9 hasta las 18. En ambos casos podría ser mayor si se usa el modo de bajo consumo, evidentemente. Ahora bien, con WatchOS 10 no es tan fácil acercarse a estos registros, os explico por qué. A ver, mi Apple Watch Ultra, que es el reloj principal que utilizo cada día, acaba el día sin problemas. Llega al final del día sin ningún problema e incluso podría llegar a acercarse a los 2 días. En cambio, el Apple Watch Series 9 llega a duras penas a acabar el día, sobre todo si haces algún entreno medianamente largo, así que esto es algo que debes tener en cuenta. En cuanto a sensores relacionados con la monitorización de nuestra salud, seguimos contando con los mismos que hasta ahora. Sensor de frecuencia cardíaca, electrocardiogramas, temperatura para el control del ciclo menstrual y sensor para la medición de oxígeno en sangre. Es una pena que Apple lleve varios años sin darnos algún nuevo medidor como los rumoreados desde hace tiempo de glucosa en sangre o presión arterial. En fin, tendremos que seguir esperando. Y la última cosa relacionada con el hardware de estos dos relojes que quiero comentar es referente a sus micrófonos. El Apple Watch Series 9 cuenta con un micrófono, mientras que el Apple Watch Ultra 2 cuenta con un conjunto de 3 micrófonos con tecnología beamforming. Estos permiten que en las llamadas te escuchen mucho mejor, al igual que el dictado y Siri, por tanto esto también va a ser mucho más preciso. Turno para mis conclusiones, y a ver, honestamente, mientras analizaba estos dos relojes, no he sentido la sensación de haber cambiado de reloj. Es más, si pongo ambos al lado de los de hace un año, no sabría deciros cuál es cuál. Porque incluso aunque empieces a usarlos, en cuanto a funcionalidades, hay pocas diferencias evidentes. Podríamos resumirlo en que son más de lo mismo, pero un poquito mejor. Y que claramente están dirigidos para usuarios que llevan mucho tiempo sin renovar su Apple Watch o
quieren plantearse comprar uno por primera vez. Ahora bien, ¿en qué casos recomendaría comprar uno de estos relojes? A ver, el Series 9 no se lo recomendaría a mucha gente por la sencilla razón de que se espera una gran actualización para el próximo año, aprovechando que será la 10ª versión de este modelo. Parece que se está preparando una gran actualización como ya la hizo en su momento Apple cuando llegó la 10ª versión del iPhone. En caso de necesitar un reloj sí o sí, a lo mejor trataría de encontrar alguna oferta interesante por un Apple Watch que sirva de transición al Series 10 del próximo año, ya sea un Apple Watch SE, en fin, uno que te cuadre dentro del presupuesto. La otra opción es comprar el Apple Watch Ultra 2, el cual se lo recomendaría claramente a personas que tengan una muñeca grande, ya que en caso contrario puede quedar bastante raro, y que busquen un reloj para hacer muchos entrenamientos sin preocuparse por la batería. Incluso si no haces muchos entrenamientos, pero te interesa una mayor duración de batería, sigue siendo una buena opción. Lo digo porque en mi experiencia durante todo este año pasado he estado utilizando el Apple Watch Ultra como mi reloj principal y no me he considerado una persona deportivamente muy activa. Y si ya tienes un Apple Watch y no sabes si vas a notar el salto a estos nuevos modelos, diría que el Series 9 lo recomendaría en todo caso a aquellos que tengan un Series 5 o un SE. Y el Apple Watch Ultra a cualquier usuario, excepto, eso sí, a los que ya tengan el Apple Watch Ultra 1. Más que nada porque van a notar una experiencia completamente nueva, con una pantalla más grande, más batería, un nuevo diseño, prácticamente todo es diferente. Antes de despedirnos queremos darles las gracias a Katwin por ser el sponsor del canal y hacer posible este vídeo. Podéis comprar cualquiera de estos relojes o de los anteriores en su página web. El Series 9 parte de 449 € que irá subiendo en función del tamaño de la caja y material. Y el Ultra 2 tiene un precio único de 899 €, que por cierto es más barato que el modelo de hace un año. Además, al hacerlo os van a regalar 3 meses de todos los servicios Apple. Ideal si quieres, por ejemplo, estrenar el Apple Watch con Apple Fitness Plus. Así que nada amigos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, vuestra suscripción si no estáis suscritos al canal, y también os animo a que visitéis lamanzanamordida.com porque con vuestra suscripción ahí ayudaréis a que el proyecto de La Manzana Mordida sea sostenible a largo plazo, y además porque a los suscriptores de nuestra plataforma, donde además de disfrutar contenido extra, también les estamos dando la oportunidad de participar en el sorteo que estamos haciendo de un Apple Watch Ultra 2. Así que por hacerte suscriptor tienes acceso también a la posibilidad de poder participar, así que muchísima suerte si lo decides hacer. Nada más, amigos, nos vemos mañana con más contenido aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!